Hola, ¿cómo andan? Soy Lautaro, compañero de Megafon, y hoy vamos a seguir con las videotutorías. Este caso va a ser de Historia Constitucional, de materia primer año, de la cátedra 3. Vamos a arrancar con la unidad 1, que es Historia y Constitución. Para comenzar con la historia y entender un poco más sobre qué es lo que estamos estudiando y cómo arrancar para estudiar Historia Constitucional, primero tenemos que entender unos conceptos básicos para adentrarnos en el estudio de la materia. Como por ejemplo, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de la historia? Porque en la antigüedad la historia surge como una narración de los hechos pasados, pero una narración que va de generación en generación como algo simple. Pero cuando transcurre el nacimiento de las ciencias y el momento en el que las ciencias empiezan a tener un carácter más formal, empiezan a diferenciar su objeto de estudio. En el caso de la historia, al ser un concepto tan amplio, abarca todos los acontecimientos pasados del humano. Pero como se van formalizando más todavía, se van ramificando las áreas en las que estudia la historia. Y en este caso, el área que tratamos nosotros es la historia constitucional, que se trata de la organización política e institucional de cada Estado y su historia correspondiente, porque no habla solamente de la historia de una constitución, sino de toda la organización política e institucional, tanto antes de la constitución como después de la constitución, ya que todo ese espacio temporal, aunque no tenga constitución, aunque ya esté la constitución, sigue teniendo repercusión en la misma. Este área de historia constitucional entra dentro de las ciencias políticas, que esta también estudia la forma de organización y gobierno, pero de una mirada más amplia. Por eso esta es como una ramificación de tanto la historia como de una ciencia política. No se separa del todo el derecho constitucional, que también es un área que le interpela, de las constituciones formales, como también de la organización política y social que llevó a esa constitución o que tuvo repercusión en la constitución. Entonces no se puede tratar el derecho constitucional por un lado sin tener en cuenta la historia o viceversa. Entonces, los dos aspectos, tanto derecho constitucional como historia constitucional, van relacionados y van de la mano. Dentro de la historia también se desprende una ciencia que es la historiografía. Esta ciencia es la que interviene y la que hace énfasis en su objeto de estudio en la forma de escribir y narrar la historia. Lo que hace es establece una mirada sobre cómo y cuándo se va a encarar un proceso histórico. Interviene en su objeto como en su forma de narrarlo. Es una ciencia que se encarga básicamente de narrar bien la historia según la mirada del historiador, porque no se puede diferenciar, o sea, no se puede extrapolar lo que dice el historiador sobre su opinión personal, porque lo que tiene como certero o correcto una persona no es lo mismo que otra mirada. Entonces, la historiografía lo que hace es diferenciar diferentes miradas de cómo narrar y escribir la historia. Dentro de la Argentina hay dos corrientes que se diferencian muchísimo, que una es la historia oficial, que es la historia que se enseñó durante muchísimos años en la escuela, que es la historia narrada como primer expositor a Mitre, que básicamente tiene una mirada de las clases sociales altas. Son la mirada de la oligarquía, que en ese momento eran los que estaban manejando el país y los que manejaban las instituciones, como también eran los que más escribían y los más académicos, y ellos escribían su mirada elitista y antipopular y la establecía como doctrina de historia en las escuelas. Como contraposición a esto surge el revisionismo histórico, que lo que hace es, esta corriente se propone revisar la historia oficial que se escribió en ese momento con una mirada elitista para reivindicar a los caudillos y a los líderes populares que eran populares por algo. Entonces esta gente se preguntó cómo lo que me dice la historia oficial de un caudillo popular es que es un bárbaro o es un asesino si lo seguía la mayoría de las personas. Entonces esta historia oficial se ve respondida por el revisionismo histórico, que tiene como principal expositor a Saldías y a José María Rojas, que surgen de la época de Rosas, que básicamente Rosas fue el más bastardeado por la historia oficial, y ellos lo que hicieron fue, como principal documento de revisionismo histórico, fue hacer un documental, por así decirlo, de Rosas, escrito claramente, para reivindicar su figura. Y así muchos otros autores que siguen en la actualidad se proponen revisar lo que hizo la historia oficial. También, para hablar sobre la Constitución y la historia constitucional de Argentina, hace falta entender cuál fue el proceso histórico que llevó a las naciones a escribir las constituciones como tal. Este proceso histórico surge en el siglo XVIII, que incorpora a las leyes supremas de un Estado disposiciones para proteger los derechos
y limitar el poder real como respuesta a las monarquías y al poder autoritario de ese momento. Tiene como el constitucionalismo se propone como objetivo establecer en cada estado la división de poderes, establecer este documento como supremacía jurídica y establecer derechos y garantías para proteger a los ciudadanos de estos líderes que ocupaban todo el poder para ellos mismos en una monarquía o en un estado totalitario. Este constitucionalismo tiene antecedentes antes de las constituciones como tal, que pueden ser los documentos normativos escritos que no tienen estos tres conceptos, que son la división de poderes, derechos y garantías y supremacía jurídica, como por ejemplo la Carta Magna y el Código Hammurabi, que básicamente son códigos que establecen leyes y normas, pero al no tener estos tres conceptos, el constitucionalismo no los plantea como constituciones, pero sí como antecedentes. El primer proceso histórico visto y considerado constituciones son las constituciones liberales o clásicas, que surgen a partir de la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa. Que en este proceso lo que sucede es que la sociedad se da cuenta de que estos poderes monárquicos o totalitarios no responden a una necesidad real de la sociedad y que la sociedad necesita algo para defenderse de estos poderes, como en la Revolución Francesa, que básicamente la clase baja toma la Bastilla para eliminar la monarquía como tal y lo logra con la Declaración del Derecho del Hombre y del Ciudadano en 1789, que es la primera constitución liberal. Después, como segundo proceso, se encuentra la difusión de este sistema constitucional liberal, que se caracteriza por el desarrollo de estas constituciones, pero en otras partes del mundo, que básicamente adoptan este sistema como el que funciona, como Cádiz, Chile y en nuestro país la Constitución del 53, que llega un poco más tarde por la organización del país. Luego llega la crisis de este sistema de constitucionalismo, porque los gobiernos totalitarios vuelven a surgir con el nacimiento de la Alemania nazi, la Italia fascista, la España de Franco, y estos gobiernos totalitarios con el apoyo de la gente llegan a un fin y la sociedad se vuelve a dar cuenta de que ese sistema no es el correcto, no es lo que hay que seguir. Entonces este constitucionalismo liberal llega a una crisis de legitimidad porque surge surge con la base del constitucionalismo liberal. Entonces la gente se cuestiona este constitucionalismo y surge como respuesta un constitucionalismo social que establece una doctrina para darle un carácter más importante a los derechos y garantías a la sociedad, que no derroga las conquistas obtenidas por las constituciones clásicas, pero sí establece más cláusulas económicas y sociales que benefician más a la sociedad y no al poder dirigente del momento. Como antecedente de este constitucionalismo social surge la doctrina de la Iglesia, que nace como respuesta también a todos estos momentos totalitarios que están pasando. La doctrina de la Iglesia lo que hace es responder y se toma eso como base para desarrollar las constituciones sociales. Las primeras son la de Weimar en 1819 y la de México en 1817. En nuestro país, la constitución social es la del 49, que fue creada por Perón en el proceso de la Segunda Guerra Mundial, que son cuando surgen más las constituciones sociales y es donde se ve su difusión. Porque después de la primera surgen las primeras constituciones sociales, pero después surgen más gobiernos totalitarios, que es donde llega la crisis total del sistema liberal. Entonces surgen las constituciones sociales para derrobar este totalitarismo que después de la Segunda Guerra Mundial ya no se ven más. Ya llegando a las constituciones y a su surgimiento, hay que también establecer unos conceptos que nacen con las constituciones, como el poder constituyente y el poder constituido. Las constituciones, para ser constituciones, tienen que tener su acto de creación, siendo el pueblo el titular de esta soberanía de dictarse a sí mismo su constitución. Entonces, el poder constituyente es la capacidad que tiene el pueblo, o la soberanía como tal, de dictarse su constitución y darse su organización política y social. Este puede ser originario, cuando se habla de la potestad del pueblo en sí misma y el acto de creación, o derivado cuando la misma constitución se da su proceso de reforma. Se tiene que encontrar dentro de la misma constitución y no puede ser un órgano externo la que la reforme, ya que la constitución es la supremacía jurídica de todo Estado, si no, no puede ser una constitución. En países federales, como el nuestro,
El poder constituyente también se diferencia de provincial y federal, ya que las constituciones provinciales se subordinan a la Constitución Federal, que es la Constitución de la Nación. Entonces, las constituciones provinciales tienen que responder o tienen que ir en la misma línea que la Constitución Nacional. El poder constituido es la creación de la Constitución que le otorga al pueblo para gobernarse. Básicamente el pueblo elige a sus representantes y estos son los que van a usar el poder que la Constitución otorgue. Estos van a ser la clásica división de poderes, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. La Constitución, como palabra, tiene diferentes aceptaciones académicas, pero las que a nosotros nos incumbe en el estudio de esta materia suelen ser dos, que es la fáctica, que responde a la realidad social, política y económica de un territorio, y la formal, que es el conjunto de normas jurídicas que determinan el modo de ejercer el poder, así como establecen las leyes fundamentales, los derechos y garantías de la sociedad, y además es el cimiento jurídico de ese país o ese territorio. Los tipos de constitución varían en su forma, que pueden ser escritas o parcialmente escritas, como el caso de Inglaterra, o también varían en su procedimiento de reforma, que pueden ser flexibles si su sanción es igual o menor, o sea, con menor complejidad que la sanción de una ley común, o rígida, que establece un procedimiento de reforma más complejo que el de una ley común. También existe en la teoría las constituciones pétreas, que estas no se pueden reformar o establecen cosas que la Constitución no permite reformar, pero estas no existen en el caso práctico. Nuestra Constitución es escrita y al tener un procedimiento más complejo que una ley normal, es también rígida. En nuestro país, en la primera Constitución que tomamos de la Constitución de Chile como fuente, tuvo un momento que era pétrea, que después de su sanción, 10 años, no se podía reformar. Esto por la situación política del momento no se concretó y reformaron ese artículo que reformaba, o sea, que no permitía la reforma, y la reformaron antes del plazo adecuado que decía la Constitución. Esto por un error político del momento de sancionar una Constitución que contaba a Buenos Aires adentro, cuando en ese momento político Buenos Aires estaba fuera de la Confederación, y al tener que obligatoriamente hacer la parte, hicieron un lado el constitucionalismo y derogaron un artículo que establecía su carácter de pétrea. Uno de los caracteres más importantes que tiene la Constitución es su carácter de ordenamiento jurídico supremo, que básicamente la Constitución se encuentra en la pirámide del ordenamiento del poder, que es de la norma que desprenden todo el resto de normas y leyes de la nación. Entonces, un Estado federal como el nuestro está por encima tanto de las leyes nacionales normales como también de las constituciones provinciales. Y este carácter supremo que tiene la Constitución también desprende una necesidad de controlar esta constitucionalidad. Estos controles pueden ser políticos, estableciendo controles en los organismos de poder, como Francia, que instruye al Senado para que derogue las leyes que crea inconstitucionales. Pero también este puede ser jurídico, como en el caso de nuestro país, que queda a cargo de los magistrados judiciales, que no poseen la atribución de derogar las leyes en carácter general, pero sí en un carácter particular, en el que en la situación que se declara inconstitucional, un juez la puede declarar inconstitucional, pero solamente en el caso particular en el que tiene atribuciones ese juez. No puede declarar inconstitucional una norma para todo el país, solamente para un caso particular. Pero estos controles judiciales también pueden ser concentrados y estar reservados a un solo órgano creado, destinado solamente para controlar esta constitucionalidad, o difusos, como también es en nuestro caso, que cualquier magistrado puede declararlo en el caso particular. Así llegamos al final de la bolilla 1. Espero que les haya servido la explicación. Esto es Historia Constitucional con Megafon. Igualmente, para no te vayas, que a continuación te dejamos un bonus track. 5 preguntas de la bolilla para que repases y fijes contenido. Si podés responderlas, quiere decir que entendiste la bolilla. Pregunta número 1. ¿Qué es la historia? Un concepto base. Y, por supuesto, sus principales diferencias con el resto de las disciplinas. La ciencia política, el derecho constitucional y la historia constitucional. Pregunta número 2. Historiografía. ¿Qué es? Y sus también diferentes corrientes, la historia oficial y el revisionismo histórico. Pregunta número 3. El constitucionalismo, también un concepto base, troncal y básico. Y también, por supuesto, entender sus diferentes etapas. La liberal, la social y la actual. Pregunta número 4, también un concepto más. ¿Qué es la Constitución?
las diferentes acepciones que tuvo y sus avances y retrocesos también. Y pregunta número 5, principio, ¿qué es el principio de supremacía constitucional de todo el ordenamiento jurídico?